Secretaria, estoy acostumbrada. Mire. Sí, sí, Presidenta. Hay una solicitud de la honorable senadora señora Allende, con la que reitero una solicitud anterior que efectuó el 17 de junio, en orden a que la Comisión reciba al embajador de Francia en la República Argentina, al embajador que organizó la COP21 que se celebró en París. Y también reitera que se reciba al alcalde de Concondia, representantes de la agrupación Duna Viva. Pide que en esta sesión se fije fecha para las respectivas audiencias. Sí. Presidenta, porque como ha explicado muy bien la secretaria, desde el 17 de junio que estoy solicitando. La presencia del embajador me parece que es muy positivo, porque él fue el responsable de organizar la COP en Francia. Entonces creo que fue una buena experiencia, yo lo planteé y lo habíamos acordado, solo que no le hemos fijado fecha. Yo pediría que le fijaran fecha, porque obviamente hay que escribirle formalmente. Él está en Argentina, pero yo creo que no le va a resultar difícil llegar al aeropuerto y trasladarse al Paraíso. Hay que pedirle, sea al Paraíso, sea a Santiago, lo que sea más cómodo, obviamente. Y lo otro es un tema también que creo que es bien relevante. Ustedes ven que ha salido en los medios, hay en este momento una situación bastante intensa, por decirlo de alguna manera, respecto a un proyecto inmobiliario en las dunas y las organizaciones que se han opuesto y que naturalmente quieren defender, digamos, ese ecosistema. Entonces, también quería que fijáramos, porque no se han fijado. Entonces, yo lo que pido es que fijemos. Y la última cosa que agrego, que creo que no estaba en mi petición, es que sería bueno que viéramos humedal urbano, porque ya estamos a punto. Deberíamos sacarlo. No sé por qué, porque ya llegó de la Cámara. Del tercer trámite. Entonces, cosa nuestra, darle el último empujón y haríamos muy bien de dar esa señal. Entonces, quería pedir que lo pusieran, porque a veces, que lo he explicado otras veces, que con el presidente se entusiasma, pero va poniendo tantos temas distintos y yo quiero terminar de amarrar. Y el caso de humedales urbanos entra al tercer trámite, por lo tanto, estaría en nosotros el poder fijarlo y ya darle el curso correspondiente. Gracias, senadora. Les propongo, vamos tomando acuerdo respecto del embajador de Francia. ¿Qué fechas tenemos disponibles? ¿Podría ser la próxima semana o la subsiguiente? Porque tiene que ser pronto. Por eso. Hacer acordar es que él fije que puede ser o la próxima o la subsiguiente, porque él es el que le corresponde fijarla. Cuando él tenga la disponibilidad. Y si la tiene Santiago, pues Paraíso. La disponibilidad que tenga dentro de las próximas 2 semanas. Exacto. Dentro de las próximas 3. Y se contacta a través de secretaría. ¿Se acuerda entonces? El otro, el tema de escuchar en audiencia a las organizaciones sociales respecto al tema dunas. Ahí veremos. ¿Esa es la pelotera en Concón? Sí, sí. ¿Y cuál es el...? Porque el regulador parece que no pone esa parte de... Senador, ¿están pidiendo la palabra? Era para marcar la cancha, querido senador. Si acordamos recibirlo, va a tener una explicación mucho más clara y exhaustiva, pero no lógicamente. Lo que pasa es que efectivamente en la forma que está ubicado está muy encima de lo que es la reserva, y aunque supone que no toca todo, pero sí hay una parte que efectivamente se ve claramente afectada, y la gente se ha opuesto mucho porque naturalmente quieren preservar y reservar, que es un ecosistema bastante único, digamos, de las dunas y lo que hay allí, a la cual se ha sumado otras, aparte de las comunidades organizadas, se han sumado otras agrupaciones, incluso con bastante activismo, llamémoslo así, que es el caso ahí se me olvidó el nombre, Yarur, ¿Ah? Exacto. Entonces, exacto, ha provocado más todavía movimiento porque esto, y además porque hubo un pronunciamiento ya en primera instancia de los tribunales donde consideraba que a un momento dijo hay que parar esto y revisarlo más, efectivamente. Entonces también existe esa situación. Porque están tan cerca... Porque efectivamente pueden... Sí, absolutamente. Y hay varios kilómetros que se cruzan, pero están muy pegados, muy encima, y naturalmente porque las cosas no son, los límites los ponemos nosotros los humanos, pero no necesariamente la naturaleza. Entonces evidentemente que ahí hay una afectación y es bien interesante lo que ocurre ahí. Le propongo, veamos, no sé si la próxima, las subsiguientes... Secretaria, yo creo que dependerá, si me permite, Presidenta, un poco también de la respuesta del embajador. Estamos como complicadas aquí con las fechas. Pero
Mandatamos a la para secretaria que vean las coordinaciones. Veamos las coordinaciones, ¿le parece? El 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, el 23 Ah, la feriado. Feria Pública. Entonces, mandata a la Secretaría. Mandatada a la secretaria. Ok. Ya. Y lo mismo para ver el proyecto de ley de humedales urbanos. Sí, eso sí. 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 Pero eso lo podríamos tener en tabla para el próximo lunes. Yo pediría eso, porque está en tercer trámite, ¿les parece? Ni un problema. ¿Ya? De acuerdo. Bien. Y tengo entendido, lo había pedido el senador, que casi lo pusieron hoy día. Senador Durruti. Hubiera sido bueno. Yo Ya. tengo un punto. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidenta. Vengo llegando de la jornada de la COP25 en Alemania, donde la ministra recibió formalmente, ¿no es cierto?, toda la implementación logística de la COP, no la presidencia formal aún de la COP, porque eso entiendo que se realiza en el mismo mes de diciembre, en el acto inaugural, pero ya Chile se hace formalmente responsable del tema. Lo que a mí me parece, presidenta, es que como nosotros íbamos con los senadores Guillé y Osandón, tocamos mucho nosotros el tema de la reunión COP legislativa, parlamentaria, ¿ya? Hasta hace poco también habíamos tenido una reunión similar con parlamentos latinoamericanos en el Parlatino en Panamá. Hay motivación, interés en este tema, incluso más. Nosotros como Congreso chileno y Senado en particular logramos poner en la reunión del Parlatino este acuerdo respecto de la promoción de esta iniciativa en materia en el marco de la ley de cambio climático, eficiencia energética y electromovilidad. Un acuerdo que también se tomó en el Parlatino en esa ocasión. Si quieren el documento, que me parece que yo se lo entregué, me parece ese día, lo tienen acá. El tema está, presidenta, en que de qué manera el Congreso chileno está llevando adelante este desafío. Yo he escuchado, ¿verdad?, porque incluso más me llamaron a propósito de Gustavo Mañez, que es un asesor de la ONU Medio Ambiente, de que había incluso disposición de recursos económicos para el encuentro latinoamericano, para el encuentro parlamentario, y que además de eso, toda su disposición para colaborar en armar la agenda. Esto lo hemos planteado en más de alguna ocasión y informalmente se nos ha manifestado que, mire, hay que hablar con el senador X, con el senador Z, y que realmente no me cuaja para nada el procedimiento formal, ¿ya? Porque se nos ha dicho que nosotros somos parte como Comisión de Medio Ambiente de este tema, como es la Comisión de Congreso del Futuro. Sí. Pero somos partes dos, pero ¿quiénes son en particular? ¿A quién uno le puede plantear situación? Yo creo que es necesario, presidenta, requerir, no sé a quién, la Secretaría a lo mejor nos puede ilustrar, a lo mejor a la mesa, no tengo idea a quién, que se formalice concretamente, ¿verdad?, quién está responsablemente conduciendo este marco de este Congreso legislativo, ¿verdad?, porque estamos hablando, además se habla de la UIP. Entiendo que la UIP, Interparlamentaria Mundial. la Unión Interparlamentaria Mundial, entiendo que el delegado en Chile es el senador Coloma. Entonces me gustaría a mí que esto se institucionalice de alguna manera, porque encuentro que... ¿Ah? Bienvenido. Sí, bienvenido. Un poco energético, digo, Sí. pero bueno. Creo, presidenta, por los tiempos que vienen, yo no sé si allá habrá salido la convocatoria a través de la UIP, no se ha hecho a través del Parlatino, por dicho más que son por la parte latinoamericana y caribe, entonces creo que ahí hay una necesidad de formalizar algo y que no diga, ¿sabe qué? Esta es la modalidad, aquí está a cargo y que uno pueda canalizar. Yo sinceramente toda esta información está muy dispersa, hay apoyos económicos no menores, ya más de error de $200.000 se habla en un minuto dado para estos encuentros, y quiénes van a ser los invitados. Entiendo que el Congreso en futuro quiere enfatizar, cosa que a mí no me parece, en lo personal, quiere enfatizar en traer expertos científicos para vincular la ciencia con el Parlamento, que puede ser un tema, puede ser, pero yo creo que nosotros como Parlamento nos interesa cambio climático, eficiencia, electromovilidad. Y cómo somos capaces de introducir en los parlamentos latinoamericanos, que es el área geográfica más cercana que tenemos nosotros, en relación a esas temáticas. Pero creo que en margen de más o menos, creo que sería bueno institucionalizar esta cosa desde el Parlamento chileno, desde el Congreso Nacional. Muchas gracias, senador Sandoval. Senador Allende.
Sí, me parece que lo que está planteando el senador Sandoval es muy correcto y tiene mucha razón, porque yo sé que esto fue una iniciativa que tomó el presidente de la comisión, que a su vez le pidió al senador Coloma que lo presentara a la OIP, en paralelo lo presentaron en el PAN Latino. Hasta ahí está muy bien el entusiasmo, pero yo creo que nosotros podemos formalizar esto como comisión, solicitarle a la mesa que se pronuncie al respecto, porque además es un tema que debería verlo con régimen interno, o por lo menos con los comités, donde están evidentemente los representantes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes van a ser los responsables, cómo se va a organizar, efectivamente hay recursos, no es menor, o sea, es una idea que me parece muy bien que al calor de la COP los parlamentarios del mundo, no solo a lo mejor de América Latina, podamos juntarnos. A mí me recuerdo cuando hablé con el embajador de Francia actual, no el que está en Buenos Aires, que él me dio el dato de que el embajador en Argentina había sido el organizador, me dijo que tenía una docena, a lo menos, de parlamentarios franceses muy interesados en venir a este encuentro parlamentario. Yo lo miré, escuché, pero no dije ni un comentario porque en ese momento me sentía incapaz de decirle, mire, ya hemos avanzado en esta temática, tenemos esta agenda. Nada, escuché nomás, por lo tanto, ojo, porque efectivamente el Parlamento, en definitiva, el que va a quedar mal si no somos capaces de organizarnos y dar una buena espacio. Y yo comparto lo que dice, yo creo que nosotros debiéramos pedir, es el Parlamento, entonces nosotros debiéramos discutir cuáles son los avances y las medidas concretas que estamos haciendo en torno al cambio climático y otros temas que efectivamente son los que van a ser parte de la conversación de la COP. Entonces, yo pido que en definitiva sea esta comisión formalmente que le pida a la mesa, que la mesa a su vez indique la forma en que se va a abordar, porque esto no puede quedar a cargo de la voluntad de uno o dos senadores. Es un tema institucional del Parlamento y la mesa tendrá que ver con los representantes de los comités respectivos, si se arma una comisión, cuál es la modalidad que esto va a ser abordado. Gracias, senadora Allende. Sin duda que el encuentro interparlamentario también nos sitúa como referentes dentro de lo que va a ser la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Yo coincido con los senadores que han expuesto que consultemos, porque acá yo entiendo que yo coincido que es la mesa del Senado y ahí tendremos que constituir, tenemos 6 meses, ciertas comisiones de trabajo para ver la agenda de la reunión, duración también, yo creo que lo nuestro es mucho más acotado, pero efectivamente qué agenda vamos a tener, quiénes van a ser los invitados y poder trabajar para que esa jornada también sea exitosa y se constituya en un referente importante paralelo a la COP25. ¿Lo acordamos entonces? Dar información a la mesa. Y yo creo que es importante aquellos que estamos en comité que lo planteemos también en las reuniones de los comités, que mañana tenemos ese espacio. Ok, vamos a dar inicio entonces a la discusión son varios proyectos de ley en primer trámite constitucional respecto al uso de, plásticos de un único uso. Le queremos dar la bienvenida del Ministerio de Medio Ambiente al subsecretario Felipe Riesco, al asesor legislativo Pedro Pablo Rossi, no sé si está el abogado Gianfranco Raglianti, bienvenido Gianfranco. Y de la Organización Oceana Chile le damos la bienvenida a la abogada Javiera Calixto y la bióloga marina señora Catalina Zapag. Vamos a darle la palabra a Oceana, sean muy bienvenidas. Tienes la palabra. ¿Se puede poner en grande la presentación? ¿La pantalla completa? ¿Pero el botón derecho no tiene una opción? No, no es PDF. Ah, bueno, no importa. ¿Pero te va a funcionar el computador? No sé. Creo que en ver. Se puede ver perfecto, no te preocupes. Ya, perfecto. Está así. El desplazamiento, ¿no? Sí. Modo de pantalla completa. Bueno. Modo de pantalla completa. Bueno, comienzo de todas formas. Bueno, primero agradeciendo por esta invitación. Control L abajo. Ahí está. Muchísimas gracias.
Bueno, como ya decía, mi nombre es Javiera Calisto, yo soy abogada de la organización Oceana. Nosotros en conjunto con la organización Plastic Oceans llevamos trabajando más de un año en una propuesta que finalmente terminó en un proyecto de ley que busca limitar la generación de productos desechables y regular los plásticos. Pero que... No me funciona. Ahí, perfecto. Ya, toma yo ahí, pobre. Gracias, ya. Bueno, ¿qué antecedentes recopilamos? Bueno, ¿qué antecedentes tuvimos a la vista para poder en el fondo desarrollar esta propuesta? Primero hicimos un estudio de la línea de base de los plásticos en Chile. ¿Cuánto plástico estamos consumiendo? ¿Cuánto plástico estamos reciclando? ¿Qué es el plástico? ¿Qué problemas existen en el reciclaje asociados? Entonces recopilamos mucha información que básicamente no existía. Luego hicimos un estudio de legislaciones comparadas. Comparamos la legislación desde la Unión Europea, pasando por países hasta llegar a municipios y ciudades. Muchas veces son los municipios más pequeños los más innovadores en desarrollar legislaciones que realmente logran proteger el medio ambiente. Entonces estudiamos, por ejemplo, qué hizo la ciudad de Berkeley, qué hizo la ciudad de Seattle, etc. Y el tercer acápite es un análisis de los nuevos plásticos, estos plásticos biocompostables, compostables, biodegradables, que muchas veces los consumidores no sabemos qué significan. Bueno, otro elemento que tuvimos en mente a la hora de desarrollar esta propuesta es que en Chile tenemos un marco normativo. Primero existe la ley REP, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, por lo tanto nosotros queríamos venir a complementar esta ley. Y por otro lado también está la Ley de Bolsas Plásticas y quisimos tomar la lógica de la ley de bolsas, entonces por lo tanto este proyecto de ley mantiene muchas semejanzas. Por ejemplo, este proyecto es fiscalizado por las municipalidades, el sancionado es el establecimiento que entrega y no el consumidor, porque eso fue algo que ya fue estudiado por este mismo Senado y que tiene beneficios. Lo único que agregamos es evitar la generación de residuos y promover la reutilización, pero básicamente queríamos que tuvieran ese contexto en mente. Bueno, a partir de estos antecedentes, uno de los primeros hallazgos fue que el hecho de que mientras más desarrollados son los países, más alta es la generación de residuos. Este es un gráfico de la OCDE, pero también desarrollado también por Fundación Chile, que básicamente nos dice que Chile está produciendo desechos como un país altamente desarrollado, lo que no se coincide con su Producto Interno Bruto. O sea, estamos produciendo como ricos y luego la pregunta que hacemos, ¿y cómo estamos respondiendo? Estamos respondiendo como un país pobre. Básicamente, esta es nuestra cifra de reciclaje. Al año en Chile estamos consumiendo 1 millón de toneladas. Sí. ¿A la anterior? Ah. Pero los ricos están para acá, ¿no? Está corregido por su Producto Interno Bruto. O sea, básicamente es una correlación entre cuánto estamos desechando y cuánto estamos produciendo. Entonces, como no somos tan ricos, estamos produciendo altos desechos en el fondo. ¿Se entiende? No mucho, pero lo explicaste de otra manera. Aunque ahora se entendió de otra manera. Estamos, en el fondo, hay dos... Consumimos como ricos y votamos como pobres. Eso es lo que quería decir. Básicamente. Hay dos, en el fondo, estadísticas que se están analizando. La cantidad de desechos que se están generando y nuestro Producto Interno Bruto. Y cuando se hace esa corrección, básicamente no se coincide la cantidad de desechos que estamos generando. Y acá está la respuesta de cómo estamos respondiendo a esta generación de desechos. Antes estaba hablando de desechos en general, ahora estoy hablando solamente de plásticos. En Chile al año se consume 1 millón de toneladas de plástico, la que se recicla un 8,5%. Cuando esta cifra se analiza respecto en el fondo de los desechos domiciliarios, esta cifra de reciclaje baja al 1,4%. Por lo tanto, estamos respondiendo, se podría decir, como un país pobre. Esta cifra es de ACIPLA, de la Asociación de Plastiqueros. Y aquí un par de números bastante chocantes. En la última década hemos producido más plástico que en el siglo XX. Y en el mundo todos los años llegan al océano alrededor de 8 millones de toneladas de plástico. Las Naciones Unidas estiman que esta cifra sería de 12 millones de toneladas. Y le voy a dar la palabra a Catalina Zapac, nuestra bióloga, para que describa algunos de los impactos por la contaminación en el océano. Carolina tiene la palabra. Gracias. Se ha documentado que la contaminación por plástico afecta al menos 800 especies marinas. Los principales mecanismos mediante los cuales las afecta están enlistados en la diapositiva. En primer lugar tenemos los enmayes y la pesca fantasma.
Los enmayes se refiere a cuando las especies se enredan en pedazos de plástico que se encuentran flotando. Cuando estos pedazos de plástico son artes de pesca abandonados, se conoce como pesca fantasma. Y esto no solo tiene consecuencias ecológicas, sino que también económicas, porque significa el reemplazo de los artes de pesca que se perdieron, la limpieza de los artes de pesca que se encuentran abandonados y potenciales pérdidas a especies objetivo de pesquería o especies de importancia comercial. Luego tenemos la ingesta de plástico, que es lo que ocurre cuando las especies confunden los plásticos con alimentos, ya sea por rastros visuales o olfatorios, y esto se puede observar a lo largo de todas las cadenas alimenticias, desde las ballenas, que a menudo salen en las noticias, que se encuentran sus estómagos llenos de plástico, hasta microorganismos que consumen microplásticos. Luego tenemos la dispersión de especies, que es cuando las especies que se adhieren a sustratos o organismos bentónicos que en general viven asociados al fondo marino, se adhieren en cambio a pedazos de plástico que se encuentran flotando, y así se pueden mover a nuevos hábitats y perturbar el equilibrio natural que existía en esos lugares. Después tenemos la degradación de hábitats, que es lo que se da por la contaminación física del plástico en sí. Por ejemplo, en la tercera imagen se puede observar un pez que está viviendo dentro de una botella plástica. Esto afecta nuevamente el equilibrio de ese ecosistema, porque se están creando nuevos refugios para esta especie, afectando así este equilibrio y las abundancias relativas de especies. Otro ejemplo de lo anterior es cuando vemos aves marinas que están construyendo sus nidos con plástico. Los nidos, al ser construidos con plástico, pierden sus propiedades térmicas y esto afecta a la supervivencia de los polluelos. Y por último tenemos la liberación de toxina al contacto con el agua. Los plásticos, ya sea durante su fabricación, se les puede adherir químicos, o ellos por sus características pueden incorporar químicos cuando se encuentran en el ambiente y luego los pueden liberar, y esto también tiene efecto cuando los organismos consumen los plásticos, ya que son tóxicos. Bueno, básicamente se estima que 3.5 billones de dólares es la sumatoria entre costos y gastos por limpieza de playas, por costos de turismo, por costos en pesquerías, o sea, no es menor. Y un par de datos también relevantes: un 75% de los residuos que son encontrados en las playas corresponden a plásticos. Esto por las limpiezas realizadas a nivel mundial y por las limpiezas realizadas en Chile por la Directemar. Y una segunda conclusión bastante relevante es que un mínimo común denominador de estos plásticos es que podríamos decir que son plásticos pequeños. O sea, son plásticos livianos, son plásticos de bajo volumen, y que por lo tanto, una de las conclusiones a las que llegamos es que estos plásticos difícilmente entrarán a la economía circular a través del reciclaje. ¿Y por qué es esto? Primero, porque tienen un bajo valor económico. O sea, pensemos que este residuo no tiene un valor para nadie, ni siquiera un recolector base, por ejemplo. Sin embargo, en contraposición a esto, tienen altos costos de recolección y clasificación. Recordemos que el plástico no se junta todo y en el fondo se recicla. Tiene que ser clasificado en los distintos números, por lo tanto es muy complejo ese reciclaje. Y por otro lado, la mayoría de estos plásticos pequeños han tenido contacto con materias orgánicas, por lo tanto se han contaminado. Todos estos plásticos son reciclables. Lo que ocurre es que es muy difícil que ese reciclaje efectivamente ocurra, porque es muy caro que eso pase. Entonces, bueno, pasando a otro tema, están estos nuevos plásticos que vienen como a mostrarse como una nueva solución, pero que muchas veces no lo son. Están los bioplásticos. ¿Y qué significa un bioplástico? Bio es que significa que viene de fuentes renovables distintas al petróleo. Pero una vez que se convierten en plástico y, por ejemplo, llegan al océano, se van a fragmentar por cientos y cientos de años y van a producir los mismos impactos en el medio ambiente. Entonces, el bioplástico tiene un mejor pasado, pero el mismo futuro dañino que los plásticos tradicionales. Luego están los plásticos compostables, que son aquellos que uno se imagina que si lo deja en la tierra, las bacterias van a hacer en el fondo su trabajo y que va a desaparecer. Eso normalmente no es así, porque el plástico compostable requiere de condiciones industriales específicas para su compostaje. O sea, requiere de luminosidad, requiere de humedad, requiere de condiciones específicas. Y luego por lo tanto, entonces, si el plástico compostable llega al océano, se va a comportar como un plástico tradicional nuevamente. Y finalmente están los plásticos oxodegradables, que son aquellos que se fraccionan más rápido. O sea, que por lo tanto, en términos poco científicos, se convierten en comida de tortuga más rápido que los plásticos tradicionales. O sea, son altamente dañinos. Bueno, este es el año, como ya se estaba hablando, el año de la COP, el año del cambio climático, y la generación de plásticos no se aísla de esta materia.
Sobre un 90% de los plásticos producidos son derivados de materias primas fósiles vírgenes y se estima que para el 2000... Uy. Oh. Solo los papeles, más que nada. No. Pero podemos entregar estos documentos. No lo tengo. No, si no está el documento. Bueno, volviendo al tema del cambio climático, porque la producción de plástico es exponencial, se estima que para el 2050 un 22% del petróleo que se explote será utilizado para la producción de plásticos. También hay ya papers que empiezan a demostrar que cuando el plástico se fracciona está emitiendo también gases de efecto invernadero. Por lo tanto, eso es un antecedente, todavía eso no está comprobado, pero ya tenemos indicios de que eso sería así. Bueno, esta es una pirámide invertida que es reconocida por la ley REP y que básicamente nos dice que tenemos que enfocarnos mayoritariamente en la prevención y la reutilización antes que el reciclaje. Las últimas décadas, siempre nosotros como consumidores nos hemos sentido más tranquilos pensando, ok, no importa la cantidad de desechos que genere porque el reciclaje me va a salvar. Pues bien, hoy en día todos los antecedentes técnicos nos indican lo contrario, que tenemos que preocuparnos como consumidores y, bueno, como productores de desechos en la prevención y en la reutilización. Este es un gráfico de la Ellen MacArthur Foundation, que es una organización internacional ampliamente reconocida en esta materia y que básicamente nos dice que requerimos innovar y ecodiseñar y que al menos un 20% de los productos son económicamente factibles para ser reutilizados. O sea, y por otro lado, hay un otro 30% que puede ser rediseñado para pasar o a la reutilización o al reciclaje. Entonces es muy importante que una ley dé cabida a la reutilización y a la prevención en la generación de residuos. Bueno, y pusimos esta imagen de esta botella plástica porque básicamente si nosotros miramos en esta sala, en esta sala hay poco plástico, pero muchas veces, no funciona el ejemplo, pero muchas veces nuestra ropa es de plástico. Pero el problema del plástico no es el plástico en sí mismo, sino de la forma en que lo utilizamos. Entonces, cuando el plástico lo utilizamos de forma desechable, lo usamos únicamente 5 minutos, ahí es cuando realmente generamos un problema. Si en el fondo un chaleco, una polera, lo ocupamos por 10 años, si una mesa plástica lo ocupamos por 20 años, entendemos que el problema no es tan grave como algo que es desechable, como esa botella que en el fondo cuando llega a las playas puede estar cientos y cientos de años fraccionándose. Entonces, hoy en día, yo les quiero contar sobre nuestra propuesta, que está siendo fusionada con otras propuestas, pero me gustaría poder contárselas con mayor detalle. Esta propuesta busca de forma progresiva limitar la generación de productos desechables, eso es número 1, productos desechables, no solamente el plástico, fomentar la reutilización y regular la certificación de los plásticos. Básicamente nosotros queremos regular restaurantes, lugares de expendio de alimentos, casinos, bares, cafeterías. Y los productos que estamos regulando son los envases de comida elaborada. O sea, no estamos pensando en un envase, por ejemplo, de cabritas. Estamos pensando en el envase de comida delivery, las tapas, las bombillas, los cubiertos, los platos, las tazas y tazones, la botella, solamente la botella individual, la igual o menor a 500 cc, los revolvedores y las tazas. O sea, esos son los productos que estamos regulando. Y básicamente aquí viene una primera regla, el consumo dentro de los establecimientos y el consumo fuera de los establecimientos. El consumo dentro de los establecimientos es aquel en que yo me siento en un restaurante y me siento a comer, y el consumo fuera de los establecimientos es aquel de comida delivery, comida para llevar. Dentro de los establecimientos la regla es que me tienen que entregar productos reutilizables, o sea, productos de materiales que se han ocupado toda la vida, loza, madera, vidrio. Los únicos desechables que estarán permitidos son los envoltorios de comida. Por ejemplo, un lugar más pequeño que tiene pocas instalaciones me podrá dar, por ejemplo, una hamburguesa en un envoltorio, por ejemplo, de papel. La regla es, te pueden dar desechables de envoltorios de materiales distintos al plástico, por lo tanto papel, cartón, bambú, por ejemplo, aluminio, o de plásticos certificados que ya voy a explicar qué son. Entonces, la excepción es los envoltorios y las tapas de botellas, porque no hemos visto que exista en el mercado ninguna tapa reutilizable. Esos son los únicos desechables que me podrán entregar. Entonces, dentro de los productos reutilizables, incluso me podrían dar plástico siempre y cuando se reutilice. Sí.
¿El aluminio cómo lo ven ustedes? Porque me imagino que no es algo tampoco sencillo ni de tratar, ni sé, digamos, hasta dónde es algo también muy pernicioso, porque si vamos a empezar a reemplazar plástico por aluminio, no sé si estamos cambiando higos por breva, esa es la pregunta. La pregunta es perfecta porque la ley no busca cambiar en el fondo un desecho por otro desecho. La ley busca la reutilización, la prevención en los residuos. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, la lata no estaría permitido cuando el consumo se realice dentro de los establecimientos, porque la lata en sí es un desecho. Entonces, dentro de los establecimientos se podrá entregar cualquier material siempre y cuando sea reutilizable, o sea, siempre y cuando el establecimiento que lo entrega pueda lavarlo y volver a entregarlo, y no que en el fondo sea desechable. Esa es la regla de oro. Y luego, fuera de los establecimientos, ahí ya estamos en un mundo totalmente distinto, porque ahí sí se pueden entregar desechables porque es muy difícil, en el fondo, fomentar la reutilización. Es más compleja, en el fondo. Entonces, aquí hay dos reglas distintas. Primero, se podrán entregar desechables, pero tienen que ser distintos al plástico. O sea, los que ya mencioné son solamente ejemplos: papel, cartón, aluminio, porque, claro, por ejemplo, bambú, hay muchos materiales nuevos. O plásticos certificados. Y ya voy a explicar qué son los plásticos certificados. Los plásticos certificados tienen que cumplir con 3 requisitos. Primero, venir de fuentes renovables, o sea, no del petróleo. Los plásticos pueden venir, en el fondo, de fuentes renovables distintas. El segundo requisito es que si llegan al océano o llegan, en el fondo, al patio de la casa o llegan a algún lugar, se puedan degradar, pero esta vez en condiciones naturales. Y finalmente, el último requisito es que no deje tóxicos en el ambiente que se degrada. Y básicamente este proyecto de ley es un proyecto de ley progresivo en el tiempo. Queremos que todos los establecimientos, sean pequeños o grandes, tengan suficiente tiempo para poder adaptarse. Básicamente, con el dibujo de la izquierda representa los grandes establecimientos y el dibujo de la derecha representa los pequeños y los medianos establecimientos. Esta clasificación se sigue también de acuerdo a la ley de bolsa. Entonces, a los 6 meses, tanto para el consumo dentro de los establecimientos como para el delivery, no estará permitida la entrega de Plumavit. ¿Y por qué el Plumavit? El Plumavit es el plástico icónico que es muy difícil de reciclar porque es un plástico hinchado, entonces se requiere de altos volúmenes, en el fondo altos costos de almacenaje para poder tenerlo, y además se fracciona rápidamente. No sé si han visto esas como pelotitas de Plumavit, eso ocurre muy fácilmente. Es un plástico que ya se prohibió en muchos lugares del mundo. Entonces, a los 6 meses no estará permitida su utilización para los grandes establecimientos. Para el año, los pequeños establecimientos no estará permitida la entrega de Plumavit. Luego, al año, la autoridad competente, que nos imaginamos que sería el Ministerio de Medio Ambiente, deberá publicar un reglamento para la certificación de los plásticos, o sea, que establezca los requisitos técnicos específicos para estos plásticos que se certificarán. Luego, al año, estará la obligación de entregar reutilizables, o sea, cuando yo me siento a comer en un lugar, la obligación de que me entreguen productos reutilizables. Y esta obligación para los pequeños y los medianos establecimientos se establecerá a los 2 años. Luego, la obligación de entregar productos plásticos certificados o productos desechables distintos al plástico para los grandes establecimientos será a los 2 años, y esta obligación estará a los 3 años para los pequeños y los medianos establecimientos. O sea, ya no se podrán entregar más plásticos tradicionales. Bueno, ese básicamente es el proyecto de ley y queríamos recalcar un poco el escenario actual. La ley de bolsas plásticas que fue aprobada fue considerada por la ciudadanía como la mejor ley aprobada durante el 2018. Por otro lado, este es el año del cambio climático y en el fondo se esperan grandes cosas por parte de todas las autoridades, incluidos este Parlamento. Y por otro lado, como ya decía, esta ley viene a complementar la ley REP. El gobierno está trabajando en impedir, en el fondo, que se entreguen bombillas, pero tenemos que ir más allá y tenemos que ir a regular todos los plásticos. Y si me queda el tiempo, me gustaría referirme a un último elemento, que son las botellas, pero no sé cómo estamos con el tiempo. O si... Sí, Max, no. Gracias. Dentro de los productos que se sobreponen con la ley REP son 2, que son en el fondo básicamente las botellas PET. La botella PET ha sido súper defendida como el niño símbolo del reciclaje y como el más altamente reciclado. Bueno, a mí me gustaría dar un par de cifras. Nosotros no tenemos nada en contra del reciclaje, pero que creemos que el producto número 3 encontrado en las playas a nivel mundial y número 8 en Chile debe ser regulado.
siempre se ha dicho que, que en el fondo las botellas PET son 100% reciclables. Que un producto sea 100% reciclable no significa que sea reciclado. Hoy en día la botella PET es 100% reciclable, pero se recicla en Chile con un 0,8%. Calculamos que incluso esa cifra podría ser menos. ¿Qué ocurre con la ley REP? Al 2030 se espera que un 45% del plástico sea reciclado. Nuestra pregunta nos hacemos es muy clara. ¿Qué ocurre con el restante 55%? Si ya sabemos que las botellas plásticas son el número 3 y número 8 de los productos encontrados en la playa, tenemos que ser firmes y tenemos que ser consecuentes. Porque un productor de vasos, por ejemplo de vasos plásticos, nos podría decir, oye, pero mi producto desechable tiene un valor y por lo tanto puede ser reciclado. Nosotros ya dijimos, todos los productos que queremos regular pueden ser reciclados, pero el tema es que no están siendo reciclados. Y nuevamente nosotros estamos regulando únicamente la botella que viene de lugares de expendio de alimentos, como restaurantes. Entonces, todo lo que viene de supermercados, toda la botella mayor a 500 cc va a estar regulada por la ley REP. Hoy en día, con la ley REP se espera que únicamente en plásticos se quintuplique la posibilidad de reciclar. O sea, el reciclador va a quintuplicar su material que tiene que reciclar. Por lo tanto, trabajo para los recicladores no va a faltar. Y, por otro lado, hay cifras que ya indican con toda claridad que los productos reutilizables tienen una menor huella de carbono que los productos reciclables. Las botellas plásticas de un solo uso contribuyen entre un 50 y un 60% más al cambio climático que las botellas reutilizables. Por otro lado, hoy en día la botella que se recicla en Chile no se convierte en botella. En Chile no se convierte en botella y a nivel mundial la botella que se recicla únicamente un 3,5% de la botella se convierte en botella. Entonces eso significa que aunque la botella sea reciclable, estamos explotando petróleo para generar nuevas botellas, porque la botella siempre viene de un plástico virgen. Y por otro lado, en Chile cuando esa botella se recicla, se convierte en clamshell, que son esas envases como de plástico de frutillas, por ejemplo, y esa después no se recicla. Entonces estamos hablando de una economía lineal, no de reciclaje lineal, no una botella, o sea, no una economía circular. Entonces también tenemos que tener ojo de ser firmes con aquellos productos que sabemos que son los que están más encontrados en nuestras playas. Y básicamente esa era la última referencia a las botellas. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Listo. Tengo una duda, perdón, presidente, que es, ustedes representan a Oceana y como habla de nuestro proyecto, es un proyecto de ustedes, pero no es un proyecto que esté presentado por parlamentarios, eso es lo que no sé. Ellos le pidieron saber a un conjunto parlamentario que firmaran la moción de ella y se fusionó con todas las demás mociones. ¿Se fusionó con las demás mociones? Ahora hay un solo proyecto en realidad. Ah, ya. Ellos vienen a comentar el aspecto de lo que Océano propuso, que va a ser parte de la conversación y la discusión. Entonces parece un proyecto muy interesante, pero está fusionado con los demás, ¿no? Es que, perdón, es que eso, disculpe, uno porque yo no sabía si me había perdido algo, porque ayer yo no estuve, pero justamente quería saber, porque como hablaba siempre de nuestro proyecto, entonces yo quería saber, digamos, cuál era realmente la realidad frente a esto, y entiendo que se hizo el esfuerzo que habíamos solicitado de un texto refundido, entonces, que recogió, y ahí también entonces se recogió la propuesta de ellos, eso es lo que quería saber. Ok. No sé después cómo lo vamos a tratar, eso es otro tema que hay que hacerle consulta. Sí, primero parece que habría que ir al Ministerio del Medio Ambiente. Sí, pero sería bueno después saber cómo vamos metodológicamente a tratar. Entiendo que hay 6 mociones distintas. Sí, pero están incluidas las... Después le vamos a hacer un resumen, no se lo hacemos al tiro, no sé. Demos la palabra a David. Sí, no, gracias, presidente. Yo más que nada quiero enfatizar los aspectos más bien reglamentarios, básicamente, ¿ya? Porque ya nos pasó una vez con el tema de glaciares, ¿qué fue? Glaciares. Delito ambiental. Delito ambiental. Yo no... Esta última propuesta, ¿no es cierto? ¿Pero quién la hace? ¿La hace Oceana? A eso me refiero. Esta última propuesta, de acuerdo a lo que dijeron los senadores en una comisión, lo que propusieron, nos reunimos la Secretaría con los asesores de los parlamentarios, vimos cada una de las mociones, vimos qué es lo que era compatible unas con la otra, excluimos una moción
y fuimos ajustando lo que era compatible una cosa con la otra. Hicimos un refundido, que es la última propuesta, y es lo que se va a someter a consideración de su señoría en un momento dado. Después se las explicamos. Perfecto, presidente, es que también queda con esa duda. Sí. Nuestra propuesta me pareció un poquito... Jimena, tiene la palabra. Presidente, yo entiendo que son varias mociones parlamentarias que han sido refundidas y esperamos llegar al mejor resultado para poder tener una legislación al respecto. Y en ese sentido yo quiero pedir que, porque no se incorporó en esa fusión un proyecto de ley iniciado por moción de los honorables senadores, señor Osandón, señoras Aravena y Órdenes y señor Proens, que modifica también la ley número 21.100 a fin de prohibir la entrega y venta de los artefactos plásticos que indica, porque el espíritu es el mismo. Entonces, quería pedir si se podía aprobar que esté también dentro de los proyectos a considerar en la fusión. Sí, no se consideró porque se pasó. Es lo que pasa. Entonces, efectivamente, esta propuesta va en la misma línea y si la comisión está de acuerdo, habría que pedir hoy día en la sala que se considere, porque es absolutamente compatible con el proyecto. Sí, mira, perdón, yo creo que esto es una situación no buscada, totalmente casual. Entonces, la idea es que estén todos los proyectos con toda la autoría de todos los que han participado y que han presentado iniciativas y que se fundan y después los hasta vamos a trabajar en su conjunto. Pero esa es la idea y la fusión está a cargo de la Secretaría. Yo, por lo menos en lo personal, no he participado, lo ha hecho la Secretaría. Yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Igual, independientemente después de la tramitación en particular, se pueden agregar aspectos que cualquiera considere que no han sido suficientemente planteados, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo bien importante poder avanzar de esa manera. Entonces, vamos a pedir en la comisión autorización para algo formal nomás, pero empecemos el trabajo ya, Magdalena, porque la sala va a decir que sí, de incorporar eso y vamos, la próxima sesión vamos a votar en general el texto y a lo mejor pedir autorización para verlo en particular y general. ¿Les parece? ¿Ah? Pero el espíritu es que todos los proyectos, todas las ideas estén incorporadas y que las vayamos considerando y finalmente optando por aquellas que creemos que son más eficientes y eficaces. ¿Puedo decir una cosa? Puede decir. Perdón. El senador Proens ayer hizo un reparo con respecto a lo que el comité y la secretaría acordó con respecto al texto refundido. No se consideró una moción de él porque... otra moción, No. No se consideró una de las mociones de él porque hablaba de productos, ¿cómo decía? Incorpora la entrega De bolsas biodegradables, biocompostables. En esa oportunidad nosotros pensamos, alguien dijo, y me parece que fue a su asesor, que no había norma técnica para los biodegradables de compostaje. Ahora, después el senador ayer me dijo que sí la había, y le encargó a Camila, su asesora, que hablara del tema, ¿o no? ¿No? Pero lo que pasa es que la persona de Oceana dice que los compostables no son degradables, ¿o me equivoco? Perdón, es que esa es una duda técnica que yo no la... Senador, disculpe, pero yo no entiendo nada de eso. O sea, de lo que es esa parte técnica. Cuando el plástico compostable llega en el fondo a la industria de compostabilidad, ahí sí el producto compostable se degrada. Pero lo que en el fondo Oceana señala es que se requieren condiciones específicas industriales para que un plástico compostable se degrade. Entonces, si un plástico compostable llega al océano, lo más probable es que se comporte igual que un plástico común y corriente. Entonces, como estamos regulando los productos que más llegan a las playas, ese es el problema de que esos plásticos sean compostables, porque no sería suficiente para proteger el medio ambiente. Básicamente esa es la... Mira, yo propongo, Magdalena, que igual lo incorpore y después por último se vota en contra, pero que no sienta que tuvo una mutilación ex ante, que sea una mutilación discutida, porque no... Sí, tiene razón, o sea que
si él lo quiere plantear, Pero que lo discutiremos. aprovechar que Bueno, además, Oceana puede participar en el trámite legislativo, lo podemos invitar a los primos también, si eso no es, pueden participar de las sesiones donde se discuta el tema. ¿Les parece entonces que lo dejamos así? Incorporamos lo de Rafael y lo iremos discutiendo y tal vez si Oceana tiene interés de participar, podemos invitar a otros expertos. Yo creo que el Ejecutivo está de acuerdo en general con el proyecto, no tiene reparos seguramente. Buenas tardes, presidente. No, sí, evidentemente, como Ejecutivo y como Ministerio del Medio Ambiente, en términos generales, somos favorables a la idea de legislar en esta materia. Sí, hacer algunas precisiones que evidentemente durante la tramitación legislativa va a haber oportunidad de conversar. Por ejemplo, el tema del establecimiento por parte del Ministerio de un reglamento para la certificación de cierto tipo de plástico. Hay que ver quién certifica, porque yo puedo dictar un reglamento, pero la cosa es que haya las capacidades técnicas de certificación a posteriori, o si existe alguna entidad que sea capaz de hacerlo. Quizás también en estas materias muchas veces uno busca inventar la rueda y quizás más fácil es copiar la rueda o buscarse una certificación internacional, y porque por experiencia que han pasado en el fondo muchas veces las certificaciones quedan en letra muerta, ¿sí no? También hay algunas cosas que ajustar, pensamos, respecto a las botellas de menor de 500 cc. Bueno, muy fácil de vulnerar eso, basta que una empresa decida hacer una botella de 501 cc y ya no entra dentro de la prohibición. De hecho, hay una marca, que no la vamos a nombrar, por supuesto, pero que vende las botellas de medio litro, son de 591 cc, tengo entendido. Entonces, al tiro quedaría fuera. Entonces, por eso las magnitudes muchas veces no son muy buena forma regulatoria porque son muy fáciles de vulnerar. Después hay que precisar también con cualquier tipo de productos desechables. Yo creo que queda un espacio muy amplio de interpretación. Hay productos desechables, no sé, pues de cartón, que quizás los platos de cartón que se entregan en delivery, no sé si caen dentro de la lógica de la exposición, no me quedó claro por lo menos. Y también hay algunas cosas que compatibilizar, creemos, con la ley 20.920, que es la ley REP, de las cuales ya se hace cargo. Pero evidentemente en términos generales estamos de acuerdo. Y también hay otro problema que veíamos, es que la propuesta contempla muchas, o sea, está bien que sea progresivo, evidentemente uno no puede cambiar las regulaciones de un día para otro, pero es un poco alambicado porque tiene muchos plazos asociados. Entonces yo creo que también es una materia a trabajar en conjunto con la Comisión. Eso, no sé si puedo complementar algo relacionado con eso. Claro, además, o sea, son muchos plazos y además distingue entre consumo dentro y fuera y pequeños y grandes, en circunstancias que la distinción de pequeños y grandes probablemente devengan irrelevante, porque en los casos de las grandes cadenas, como por ejemplo tenemos cadenas de comida rápida, por no mencionar ninguna en particular, operan muchas veces bajo muchos RUT distintos o franquiciados. Por lo tanto es muy raro que el regulado en este caso sea una gran empresa o un gran establecimiento. Por lo tanto creemos que esa distinción deviene irrelevante, y por lo tanto la distinción debería ser únicamente entre consumo dentro y fuera y con menos plazos. O sea, plazos progresivos. Nosotros tenemos una propuesta que contempla 3 plazos distintos nomás. ¿Solo una acotación? Tiene otra palabra. Me convierten No de nunca, así que... Respecto también, porque la base del proyecto quedó la estructura del proyecto que planteó Oceana, pero también se incluyeron algunas cosas de otros proyectos de los otros boletines. Por ejemplo, bueno, se descartó el tema de las bolsas porque ya se ha regulado esta materia en la ley 21.100, pero se establece también la obligación del Estado de no entregar productos desechables. En ese marco queríamos plantear de que se está trabajando a nivel de Estado en un instructivo presidencial de plásticos de un solo uso. Además, el gobierno está trabajando el programa Estado Verde, en la cual incluso está incorporándose el Senado, en la cual el gobierno, con los distintos ministerios, el Poder Judicial, el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado, se comprometen, y la Contraloría, se comprometen a realizar prácticas sustentables al interior de los servicios públicos para
gastar menos papel, gastar menos energía, entre otras cosas, para tener un estado más sustentable. Eso quería señalar. Energética en la sala. No, pero acá con la cafetería se entregan vasos Plumay. Sí, Acá claro. en la cafetería se entregan vasos Plumay. Bueno, aquí ya no estamos entregando en esta comisión. Se han dado cuenta. Entonces quedamos para pedir autorización en la sala para lo que ya señalamos. Entonces, Presidente, quiero preguntar algo, me va a salir del tema, pero quiero aprovechar ya que está Medio Ambiente, subsecretario. ¿Qué pasó con las indicaciones de delito ambiental? Recuerdo porque la última vez que me tocó a mí presidir, usted estaba ausente y autorizamos un plazo mayor que era lo que nos habían pedido, entonces no sé si ya estamos en ese plazo, me parece que ya pasó ese plazo, quiero saber en qué estamos. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, se nos pasó el plazo, pero el presidente andaba de viaje, pero ya están firmadas y estamos listos para presentarla en la medida y por eso queríamos después solicitar un plazo para poder presentar la indicación. Pero está ya acordada y firmada y de hecho están esperando Sexpress que nosotros hagamos la solicitud del mayor plazo, nos lo concedan y ellos presentan la indicación. ¿Qué plazo entonces están pidiendo ustedes? Sería bueno saber para de una vez cerrar esto. Isabel, mira, lo que pasa es que nosotros le hemos dado 2 plazos ya. Y dijimos que el plazo anterior era el último plazo, entonces han tenido 2 semanas primero, después 2 semanas después. Entonces yo lo que les pido para poder funcionar, te das cuenta, es que, o sea, yo sé que el requerimiento de la COPS es muy, muy exigente, pero si no avanzamos en estos temas nos vamos demorando todo. Entonces yo lo que vamos a pedir hoy día es que hagamos vamos a pedir un plazo hasta mañana, nomás porque ingresarla, supongo, ya está lista. Entonces la ingresamos y ya para poder empezar nosotros a trabajar, porque si no, nosotros citamos a esto, sacamos otros proyectos. Entonces, yo les quiero pedir, el senador Durresti me planteó si podíamos ver el proyecto de humedales urbanos. ¿Por qué no lo vemos ahora? Veámoslo ahora, porque sí, pero si aprovechemos de verlo ahora, no, igual lo tenemos que ver después. ¿Sí? Y aprovechemos de avanzar un poco en eso. Y usted, por favor, o sea, este fue el 3er plazo de indicación que se da. ¿Y el senador Durresti lo podremos llamar? Sí, ya avísele. Y la idea es justamente ese, o sea, que podamos ordenarnos. La próxima semana yo le voy a proponer que si podemos sesionar 3 días, el lunes, el martes y el jueves, para poder avanzar un poco, porque si no tenemos muchos proyectos rezagados. En la mañana ya tiene mañana, toda la mañana, pesca y no el jueves, sí. No este jueves, el otro jueves que hagamos 3 sesiones para poder avanzar un poco. ¿Cuál en Santiago? Hoy día está suspendido el tema, ¿no es cierto? Estamos transmitiendo que aprovechamos de tocar un tema contigo de que tratamos ante las... Esto está grabando, ¿no es cierto? Apague. No, que comentamos a propósito del inicio, Lido, que venimos recién de la COP. Lo que estamos planteando es tratar de estructurar algo formal como Congreso, ¿ya? Para saber cómo llevamos adelante este proceso, porque estamos asumiendo compromisos un poquito. En una reunión, el día antes que ustedes se fueran, en esos días, fue la Cámara de Diputados, donde vino el presidente de la Cámara, vino el presidente del Senado, estuvieron 3 o 4 diputados, estuvo Coloma, estuvo yo, estuvo Chaguán, y se constituyó un equipo, y ahora sí tenemos que convocarlo, tal vez mañana podríamos reunirnos un poco para ir desarrollando justamente esta tarea de ir ordenando sobre qué es lo que vamos a hacer, ser consulta
sabía exactamente esta información. Nosotros, con la inquietud que planteó el senador Sandoval, acabamos de acordar que como comisión acordáramos oficiar a la mesa del Senado para que nos diga cómo va a abordar el tema en todo su... Bueno, pero es que esta información hay que transmitirla porque si no, no se puede adivinar. Junto con la mesa de la Cámara de Diputados. Y lo que tenemos que ver es cómo organizamos, cómo participamos nosotros. Y ya el espacio de participación está, porque hay que llenarlo de contenido y de trabajo. Sí. A mí en lo personal me interesa la operatoria básica y esencialmente porque nos encontramos en Alemania con esta situación. Yo me encontré en Buenos Aires hace un mes y medio atrás, o en Panamá, te fijas, con el Paldatino haciendo este mismo tema y más que nada cómo se va construyendo. En definitiva, se están cursando formalmente las invitaciones, hay ya una actividad. Es que lo que pasa, David, que toda esa parte de la invitación no la hacemos nosotros, la hace la UIP. ¿Quién? UIP. Nosotros solo tenemos que encargarnos de proponerle a UIP una metodología de trabajo de panelista y una metodología de trabajo y el lugar. Lo que es distinto en el segundo día, donde tú mismo produciste en el Pallatino, que hubo una reunión latinoamericana, pero yo eso creo que la invitación ahí sí que deber hacerla, no sé, Jorge Pizarro, el Pallatino, eso ya es un tema más, si tú quieres, de incidencia nuestra y proponer un programa de qué es lo que vamos a tratar ese día y cuáles son los acuerdos. Sí, y además digo que tenemos ofrecimientos formales de Nauru Medio Ambiente. Tú conoces a Gustavo Mañez, ¿no es cierto?, que está a cargo de este tema, disponibles para colaborar en el montaje metodológico. Yo te propongo que mañana nos juntemos un rato con la gente de la Cámara de Diputados, pero yo distingo el tema UIP es más institucional, el que es más flexible y que debemos juntarnos con Jorge para ver cómo se convoca, a quién se convoca, si a todos los diputados y senadores o a algunos, no sé. Presentando la indicación. ¿Están presentando ahora? Está la lista. Era el problema que se fue el presidente de gira y no lo dejó. Silencio, Oye, van a piso 15 del Observatorio Ciudadano, presidente. Piso 15 del Observatorio Ciudadano. O sea, el piso 15, Jaime y Urresti invitaron a los que quieran. ¿Y tienen lente o cada uno tiene que llevar? Pues yo no tengo. Yo te puedo arrendar uno. Gracias, son muy amables. Ya vienen las otras copias, ¿no? Sí, están bien para todos. Pueden subir. Ya vienen las otras copias, ya viene el senador Torres. ¿Ah? Ya, pero empecemos. Pero ¿y si no tienen con qué mirar? Se va leyendo. La presente ley tiene por objeto proteger todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentre dentro del radio urbano o periurbano. La Cámara ha incorporado a continuación de modificaciones introducidas por la Cámara. Número 1.
ha incorporado a continuación del vocablo proteger la siguiente frase: los humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiendo por tales. 2. Ha reemplazado la frase dentro del radio urbano o periurbano por total o parcialmente dentro del límite urbano. 3. Ha agregado el siguiente inciso segundo: en el caso que la solicitud sea efectuada por el municipio, el Ministerio del Medio Ambiente deberá pronunciarse dentro del plazo de 6 meses. La verdad. ¿Me permite explicar un poco? Ya, porque parece que esto es una indicación del Ejecutivo, ¿no? Sí, creo que fue una indicación. Fue una indicación nuestra. Lo que pasa es que agregamos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque si no queda un poco la nebulosa que es urbano o periurbano, en el fondo. Y además para esa determinación, que ya no está pasando, se requieren una serie de estudios para determinar el alcance del humedal, etcétera, que son de alto costo y que como ministerio nosotros tenemos la facultad en el fondo de financiarlos para determinar cuáles son los límites de los humedales, y la extensión, y en eso participamos con la DOH que tiene las competencias para determinar cuáles son los cauces, etcétera. Entonces, como ministerio creemos que nosotros como medio ambiente, en colaboración con la DOH, que es la que tiene la competencia para definir los cauces en definitiva, seamos quienes delimitan cuáles son los humedales y cuál es su extensión, porque si no queda un poco en la nebulosa y va a ser un problema permanente en el fondo de hasta dónde llega el humedal, esto está dentro, esto está afuera, etcétera. Y por eso invitamos a que sean las municipalidades también quienes nos soliciten esa determinación, que son quienes en el fondo administran un poco el territorio urbano. Además, el senador Turresti está de acuerdo con esa modificación porque él es uno de los autores del proyecto. Entonces, si les parece, la podíamos dar por aprobada. Además, esta es una indicación del Ejecutivo. Compartimos, entonces la damos por aprobada. Artículo 1. La indicación del artículo 1. Las 3 indicaciones al artículo primero. Son 3 indicaciones. Es todo el artículo 1 que propone el Ejecutivo. En la página 1, las 3. 1, 2, 3. Ya. Yo no sé si la gente no sea invitado a quedarse o está liderado, si no permiten... Sí, vaya. Oye, muchas gracias, y si tienen interés de participar en la tramitación, la Magdalena les va a avisar los días que se esté discutiendo el proyecto. Ya, artículo 2, Magdalena. Artículo segundo, lo ha reemplazado por el siguiente. Artículo segundo. Pero lea el Leo el original. Sí. Del Senado. Las municipalidades deberán establecer en una ordenanza general los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos y periurbanos. Sí, puede. Disculpe que retroceda un poco, presidente, pero el artículo primero está definiendo el humedal más allá de la parte técnica, solo aquel que ha sido declarado por el Ministerio del Medio Ambiente. A mí me ha tocado ver en algunos planos reguladores, un poco más antiguos, en particular el de Valdivia, en que en la tramitación del plan regulador, sin una propia presentación ni pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, el plan regulador decreta también zonas de humedales, zonas de protección. Entonces, Valdivia, que tiene una geografía muy especial, uno va viendo cómo la parte constructiva, las limitaciones, etcétera, las van poniendo de lado a lado, y siempre eso ha tenido valor, como dice, valor jurídico a la hora de la planificación urbana, qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, en particular respecto de urbanización y sobre todo respecto de eventuales puentes que comuniquen a una con otra parte de la ciudad. Entonces no sé si esta indicación está siendo demasiado restrictiva y no está tomando en cuenta quizás el pronunciamiento que pueden hacer los propios planos reguladores de las ciudades para estos mismos propósitos. No sé si ahí me quedó la duda antes de pasar por el... Perdón.
el artículo segundo un poco esa... Avancemos y si no volvemos a revisarlo. Para dejar planteado ese... Magdalena, ya. Segundo, las municipalidades deberán establecer en una ordenanza general los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos y periurbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo, en coordinación con otros órganos de la Administración del Estado, según lo previsto en la letra B del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18 Orgánica Constitucional de Municipalidades. La Cámara de Diputados lo ha reemplazado por el siguiente. Artículo 2. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, suscrito también por el Ministro de Obras Públicas, definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Las municipalidades deberán establecer en una ordenanza general los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos ubicados dentro de los límites de su comuna, para lo que utilizarán los lineamientos establecidos en el reglamento indicado en el inciso anterior. Esto, perdón. ¿Por qué solamente el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente? Porque, como estamos hablando de límite urbano, yo entiendo que de repente tenemos temas ahí con las inmobiliarias y con construcciones y que de repente secan pantanos, humedales, en fin, para poder establecer un proyecto inmobiliario. Entonces, ¿por qué solamente el Ministerio de Obras Públicas? Eso no lo entiendo. Que el Ministerio de Vivienda debería ser partícipe o algún grado de coordinación, porque claramente vivienda es uno de los choques que tenemos cuando crecientemente la escasez de suelo está llevando que las inmobiliarias obviamente van usando distintas tecnologías, entre otras, ocupar, digamos, espacios que son de los humedales, los resecan, en fin, para poder instalar bienes inmobiliarios. Entonces, la pregunta es ¿por qué solamente obras públicas? Es que una consulta, no sé si corresponde, pero pienso que debería haber un grado de coordinación con vivienda. Respecto a lo mismo que está haciendo la senadora Allende, yo creo que aquí hay un error, porque en realidad, si vamos a elegir un ministerio, es el de vivienda y urbanismo, y el de obras públicas en principio no tiene nada que ver dentro de las ciudades. Pero respecto de los pero lo que no puede no estar es vivienda y urbanismo. No, yo tengo una opinión contraria. Yo pienso que este es un tema regulatorio ambiental y de aguas. Obras públicas no está en su ámbito de tema de puente, está en la DOH, que tiene que ver con todos los temas de agua, tiene que ver fundamentalmente con estos temas, y ambiente para cautelar la dimensión ambiental. Yo no pondría al gato cuidando la carnicería, sería un error. Entonces, como esto tiene una lógica ambiental, justamente a mí me parece que lo que hay que preservar, y yo concuerdo esta indicación del Ejecutivo, que esté ambiente y esté la obras públicas en el sentido que va a estar la DOH, porque ¿qué estamos resguardando nosotros acá? Estamos resguardando el patrimonio ambiental. Y puede que haya un conflicto entre vivienda y por ejemplo, la protección ambiental establecida y mandatada a medio ambiente ya la DOH, pero eso ya es otro tema. Entonces este no es un proyecto, entre comillas, urbanista, sino todo lo contrario, es un proyecto que busca compatibilizar los desarrollos urbanos con un suficiente y adecuado resguardo. Entonces yo prefiero que lo dejemos así porque me parece que está bien, ¿eh? Y además es una indicación que ha aprobado el Ejecutivo y me parece que es más razonable. Claro, porque al final si uno ve el objeto del reglamento es definir los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, y esos criterios tendrán que ser después respetados por vivienda o por la municipalidad al momento de fijar su plano regulador y hacer la planificación territorial. Pero quien define en el fondo y además, ¿por qué pusimos a medio ambiente y obras públicas? Porque antes se le otorgaba a las municipalidades y probablemente no iba a tener ningún criterio sobre la base de cuál hacerlo y iba a quedar en letra muerta. Entonces nosotros generamos ese reglamento y después son las municipalidades las que, con esa ordenanza general y sobre la base de los lineamientos que le da el reglamento, la que define cuáles son los
los humedales que se protegen. ¿Ah? Entonces, esa es un poco la lógica. No, estoy de acuerdo, me parece bien, así que me doy por satisfecha con la respuesta. Lo que quiero saber, ¿cuáles son los criterios mínimos que establece el medio ambiente? Porque es interesante que hablamos de criterios mínimos, pero como no están definidos, me gustaría saber qué entendemos por los criterios mínimos. No se lo podría adelantar ahora, pero en el fondo el reglamento tendrá que definirse claro, ahí se fijarán un poco los criterios. Yo creo que van a ser criterios más bien generales porque hay mucha disparidad entre humedales y los vamos a definir en conjunto con obras públicas, pero la verdad que no hemos hecho el ejercicio previo como para poder adelantarle lo que vamos a poner. Presidente. Voy a insistir en el punto. Yo no me parece que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sea el gato a cargo de la carnicería. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que promover el correcto desarrollo de una ciudad y en particular dentro de sus límites urbanos. Y dentro de los criterios de la protección de humedales que pueden haber dentro de un límite urbano, a mí me parece bien importante, sobre todo pensando en vialidad, que es el tema que podría ser más conflictivo. Hoy día no creo que, si bien ocurrió en el pasado, no creo que haya nadie hoy día por la idea de rellenar un humedal para hacer un conjunto habitacional, ni siquiera el Servio. Esos casos se vieron en Concepción hace bastantes años, pero no lo he visto por lo menos nunca más. Pero sí donde se produce el conflicto, los distintos criterios, es con los temas de vialidad. Entonces, a la hora de, por ejemplo, decidir, porque respecto de la marcha a la ciudad, es necesario pasar un viaducto, lo que sea, por una zona de humedal, a mí me parece que el criterio, el conocimiento y la experiencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que ser considerado junto con lo que pueda decir la DGA en el Ministerio de la Pública y lo que pueda decir el Ministerio del Medio Ambiente. Así que yo por lo menos creo que tiene que estar presente vivienda y urbanismo en este tipo de situaciones. Bueno, yo tengo una opinión contraria si mejor sometamos la votación. Me parece que es bien importante establecer marcos y ámbitos de que corresponde en materia regulatoria y a quién le corresponden esas atribuciones. Ayer teníamos una discusión en la comisión por las opiniones del subsecretario Terraza de Minería, que fue a opinar sobre temas ambientales a Punta Arenas. Entonces yo tampoco me parecería, por ejemplo, que Minería, teniendo mucho que decir sobre ciertos temas, fuera quien participara al mismo tiempo en los aspectos reglamentarios, como la distribución de las atribuciones que hay dentro del Estado. Acá no estamos en una discusión banal, o sea, estamos estableciendo que en materia de la protección de humedales lo que queremos es que las instituciones que tengan que velar por eso sean aquellas que la tienen la pertinencia, que tengan el conocimiento, la especificidad. Y yo reitero, me parece que esta es una indicación del Ejecutivo que va en el sentido correcto. Yo, para no discutirlo más, pongámoslo en votación. Entonces, Magdalena, en votación. Estamos hablando del artículo 2. Sí. El artículo 2 propuesto por la Cámara. ¿Cómo vota, senadora Pilar? ¿A favor o en contra de la proposición de la Cámara? Yo no doy entre rechazar o abstener. ¿Ah? Pero al final, déjame al final. 5 segundos. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, que le dé chance. Que consultar. ¿Quiere preguntar al final? Ya. Exacto. Ya. ¿A ti te parece que el grueso está bien el detalle? Entonces me abstengo. Senador Sandoval. A favor. Allende. A favor. Presidente. A favor. Ya. Aprobado 4 por una abstención. Enseguida pasamos al artículo 3 nuevo propuesto por la Cámara de Diputados. La Cámara propuso el siguiente artículo nuevo, pasando los actuales artículos 3 y 4 a ser 4 y 5 respectivamente. Artículo 3. Dentro del plazo que va desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano
hasta el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, la municipalidad respectiva no podrá otorgar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial ni de construcción en los terrenos en que se encuentren emplazados. Ejecutivo. Gracias, presidente. Con este artículo nosotros la verdad que tenemos dudas sobre la constitucionalidad, que es que se mantiene el congelamiento y con lo cual en la práctica, mientras no hay una solicitud de la municipalidad o de oficio del ministerio, lleva a cabo este reconocimiento como en la calidad de humedal urbano, bueno, es difícil poder lograr como privado o el mismo Estado, si es que tiene eso, poder disponer o gozar o usar ese terreno. Además que se presentan algunos problemas porque pueden haber humedales que en parte estén dentro, como pasa por ejemplo en Maldivas, dentro del territorio urbano y en parte estén fuera del territorio urbano, y ese congelamiento se aplicaría para todo el terreno que está bajo un mismo rol. Y además creemos que la posibilidad del congelamiento para el otorgamiento de permisos es una facultad que ya existe actualmente en la Ley General de Urbanismo y Construcción y que se le otorga a las propias municipalidades con las direcciones de obras municipales, que le permite postergar la entrega de permisos por 3 meses y ampliarle hasta por 12 meses. Entonces creemos que es razonable que dentro de ese plazo la municipalidad haga la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y no el congelamiento, porque eso mantiene un statu quo y va a significar que nadie nunca va a plantear nada. Pero también corre el riesgo de que, habiendo una solicitud, haya una... no dilatación, porque tú estableces 6 meses, siempre se puede dilatar, pero que haya un aceleramiento de la ocupación del espacio o del uso del espacio, dado que está en un proceso de indefinición. Entonces, lo que pasa es que ya los humedales son tremendamente vulnerables. O sea, yo te pongo el ejemplo de la región metropolitana, el humedal de Batuco, a mí me ha tocado verlo, y tú te das cuenta que cada año el humedal es más va desapareciendo, se va extinguiendo. Al final vamos a tener un humedal, vamos a tener un humedal que va a ser una especie de piscinita, pero va a ir extinguiéndose. Entonces, yo creo que lo que estamos tratando de hacer es darle un cierto estatus al humedal, y en el sentido, si ya hay una acción solicitando que una zona sea declarada humedal y hay un procedimiento, entonces esperemos por lo menos que termine el procedimiento. Vamos a un procedimiento acotado de 6 meses, no es un procedimiento eterno, y puede ser que la autoridad diga, mire, sabe que no es humedal por tal y tales razones, en esta visión que tiene que tener ambiente y DOH, pero deme la posibilidad que exista, porque si no, en esos 6 meses te pueden arrasar con el humedal. Entonces, habiendo una petición formal, yo esperaría que para uno u otro lado, te das cuenta, porque esto tiene que ver también para el que quiere que sea humedal o para el que quiere que sea habilitarlo, para ambos, bueno, hay una especie de litigio, o sea, está en evaluación y nadie puede afirmar ni que es humedal, yo quiero hacer turismo ecológico, no lo puedo hacer porque no te... O por ejemplo, decir tampoco voy a acelerar el proceso para intervenirlo porque puede que finalmente le digan que es humedal, pero yo ya me instalé, desarrollé mi... Entonces yo lo que creo que la norma está bien concebida desde ese punto de vista. Sí, lo único, presidente, es que eso corremos el riesgo de que sea declarado inconstitucional, y por otro lado hay que tener en cuenta que siempre los permisos de edificación los da el mismo municipio que hacer la solicitud. Entonces ahí tiene un espacio para manejar el otorgamiento del permiso, encuentro yo. O sea, si el mismo municipio hace la solicitud, lo lógico es que el municipio dentro de esa decrete el congelamiento de la otorga de permiso sobre ese espacio, porque tiene ya esa facultad. En cambio, ahora opera como de pleno derecho y tenemos dudas respecto a la constitucionalidad de esa, porque en definitiva es como de pleno derecho, no puedo disponer ni gozar ni nada de mi propiedad. No es solo petición del municipio. Tú, ministerio o DOH, imagínate que tú tienes una controversia que puede que ocurra, que el ministerio o la DOH estimen que una zona tiene que ser humedal, puede ocurrir, y que tenga un municipio que tenga un criterio distinto, y entonces se va a generar una controversia que no tiene sentido, y si estamos, ya sea porque ustedes decidieron que esa zona debe ser declarada humedal,
o lo hizo la DOH, o lo hizo el municipio. Yo lo único que digo son 6 meses de plazo. Juega para ambos lados, ¿te das cuenta? Para que... Cuando el suelo dentro del plazo en que lo solicita la municipalidad, perdón. Y que el ministerio responde, pero si yo empiezo un procedimiento de oficio, no queda congelado el otorgamiento de permiso. Pero, o sea, por eso no. O sea, claro. Partidario presentar una indicación ahí para decir que independientemente que ya sea el ministerio que de oficio o la dirección de agua o el municipio, si alguna institución habilitada solicita que se establezca que eso va en el periodo que de estudio no puede haber ni una ni la otra, o sea, porque justamente está en evaluación el que se va a constituir en un humedal. Si quieren, lo podemos ver después para que lo discutamos más. Dejémoslo pendiente, ¿les parece? Tratemos de construir un acuerdo, pero en ese sentido, o sea, y para la misma declaración de oficio. Pero veamos después, llevámoslo otro. No, dejémoslo pendiente. Artículo 3 pasado a ser 4, enmendado a la siguiente manera. Nos vamos a la página 6. Ya, el artículo 3 modifica el artículo 10 de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en los siguientes términos. No, es que en la página 3, que está el encabezamiento del texto aprobado por el Senado, que pasa a ser artículo 4, modificado de la siguiente manera. Número 1 nuevo, página 6. Ha incorporado el siguiente numeral 1 nuevo. Incorpórase en la letra P del artículo 10 de la ley de base, a continuación de la expresión reservas marinas, lo siguiente: humedales urbanos. ¿Cómo queda? Quedaría en el artículo 10 de la ley de base, o sea, que queda sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, humedales urbanos. Ya no metido ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Sí. Ya. Vamos al siguiente. El texto aprobado por el Senado reemplaza la letra Q por la siguiente. Bueno, esto es un cambio, aquí no hay cambio, es un cambio de numeración. Bueno, todo es de numeración. En la página 7, el texto aprobado por el Senado agregaba una letra nueva, es el siguiente tenor, también a la ley de base, al artículo 10 de la ley de base. Letra S, ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos de ecosistemas de humedales que se encuentran dentro del perímetro de un radio urbano o periurbano y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal de la vegetación nazonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie. La letra S propuesta reemplaza la frase dentro del perímetro de un radio urbano o periurbano por total o parcialmente dentro del límite urbano. Eso está en el artículo primero que ya lo aprobamos. ¿Están de acuerdo? Es coherente con lo que ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Sí. Sí. Está aprobado. Ahora, la página siguiente, 8, del texto aprobado por el Senado, en el artículo
cuarto, incorpóranse las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Artículo cuarto ha pasado a ser artículo quinto con las siguientes modificaciones. Agrégase en el número 1 del artículo cuarto. Agrégase en el artículo 28 el siguiente inciso tercero. Todo instrumento de planificación territorial deberá incluir los humedales existentes en cada escala territorial en calidad de área de protección de valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en o próximos a ellos. La Cámara lo ha reemplazado por el siguiente inciso tercero. Ha reemplazado la coma que sigue al vocablo natural por un punto seguido, ya sustituido la frase para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en o próximos a ellos, por la siguiente oración: no podrá otorgarse permisos de urbanización ni de construcción, salvo que estén destinados a su protección, preservación, conservación y gestión. Una precisión. Creo que el texto del Senado debería ser incluir los humedales urbanos existentes en cada territorio. ¿Cómo? Falta la palabra urbanos a continuación de los humedales. Según nuestro registro. Ah, sí. ¿Dónde dice? Aquí en la página. En la 8, en la columna del medio, todo instrumento de planificación territorial deberá incluir los humedales urbanos existentes en cada escala. Claro. Debería decir urbanos. Que es el objeto de protección que estamos regulando. Pero al margen de eso hay un cambio importante Sí. digamos, en el artículo tercero propuesto por la Cámara, que es lo que deberíamos aprobar. O sea, yo estoy de acuerdo en que faltó urbano. Sí. Sí. Pero al margen de eso... No, pero puede ser un error de transcripción, ¿no? Claro, eso puede ser urbano, pero sí lo que el tema de fondo se hace sobre el artículo tercero no propuesto. ¿Me permite? ¿Ah? Sí. Ahí como ejecutivo nosotros estamos más por el texto propuesto por el Senado, justamente previendo los temas que señala el senador Galilea. Hay que establecer las condiciones de las cosas que se pueden desarrollar, pero no podemos hacer una prohibición absoluta porque, por ejemplo, podemos aislar una localidad si no puede pasar un puente, un viaducto, un tren, qué sé yo, a futuro, y no vamos a tener ningún espacio para otorgar permisos para desarrollar algunas obras de infraestructura que pueden ser necesarias para la población. O sea, lo que dice la propuesta del Senado es que el instrumento de planificación territorial que hará la municipalidad, que hace la planificación de la ciudad, ahí deberá definir qué cosas se podrán desarrollar en los humedales urbanos existentes y reconocidos por el mismo instrumento. Pero la otra propuesta, en el fondo dice no se puede otorgar ningún permiso de construcción, es un poco, no deja ninguna salida para el desarrollo de algunas obras de infraestructura que se podrían necesitar para la ciudad. Gracias, presidente. Yo comparto poner una prohibición en los términos que lo está proponiendo la Cámara. Podría ser dispararse en los pies y además es inconsistente con lo que acabamos de aprobar respecto a la letra S de toda la larga lista de iniciativas que están contenidas en la ley 19.300, que dice expresamente lo que acabamos de aprobar: ejecución que requieren estudio de impacto ambiental, las obras o actividades que puedan significar alteración física o química de los componentes dentro del perímetro de un radio urbano y que impliquen relleno, drenaje, secado, extracción, alteración de barra terminal, vegetación, bla, 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 bla. Dice, está bien, puede haber algo, pero se necesita un estudio de impacto ambiental. Jamás está prohibiendo de la manera absoluta en como lo está proponiendo la Cámara. Y lo que el Senado había aprobado es perfectamente consistente con justamente la modificación a la ley ambiental. Así que por todas esas razones me parece que esta prohibición
total y general que hace la Cámara no conversa ni con la ley ambiental ni con las eventuales necesidades de una ciudad. Gracias, presidente. No, bueno, el senador Galilea expresó básicamente lo que estábamos pensando. Yo soy partidario efectivamente también de mantener la propuesta que hace el Senado. En realidad con la propuesta de la Cámara de Diputados ni siquiera es necesario el proyecto, mejor dejemos este artículo y se acabó aquí. Pero me quedo con la sugerencia y la observación que hace el senador Galilea también, presidente. Gracias. Bueno, yo tengo una opinión distinta. Me parece que yo quiero que los humedales sean protegidos y tengan un estatus equivalente a un área silvestre protegida. Además, la propuesta de la Cámara de Diputados no impide que se puedan desarrollar actividades como puente u otras, por ejemplo, porque habla del aspecto gestión. La gestión es justamente el desarrollar actividades que o van en el sentido de la protección o preservación o van en el sentido de gestionar ese territorio, o sea, deja la puerta abierta. Y no es incompatible porque si se va a hacer un puente o se va a hacer una intervención en un humedal que está protegido, lo tendrá que hacer a través de un estudio de impacto ambiental. O sea, no es reñido con el artículo anterior. Pero tiene que ver con cuál es el estatus que le queremos dar al humedal. Presidente, pero... Perdón. Sí, lo que pasa es que la propia Constitución nos indica que la propiedad puede tener una limitación en función, justamente por la función social que cumple, y eso sería un caso de protección ambiental. Entonces, yo creo que se entiende, digamos, que esto obviamente tiene ese sentido. No es para dejar paralizado nada, sino que entender de verdad de que estamos frente a la posibilidad de detener si hay urbanizaciones, en fin, de que van a afectar directamente lo que pretendemos proteger. Entonces, aquí está el dilema, y es real, de decir, bueno, ¿vamos a proteger o no vamos a proteger? ¿Y con qué herramientas? Me parece muy bien que Medio Ambiente esté de acuerdo, regule, declare lo que es un humedal, del plazo para hacerlo, pero justamente aquí lo que estamos tratando de hacer es la protección de los humedales, porque hasta ahora lo que hemos visto, creciendo un poco lo que yo decía antes, crecientemente empiezan a desaparecer. Y esto es un fenómeno que no va a parar, sino que se va a intensificar, porque la escasez de suelo es cada vez mayor, la demanda habitacional es fuerte, las presiones inmobiliarias son fuertes, entonces siempre vamos a estar frente al dilema de que van a tratar de justamente generar condiciones para ir ampliando estos desarrollos inmobiliarios y dejando desprotegido lo que nosotros pretendemos hacerlo. Por lo tanto, yo creo que está bien que nosotros intentemos mantener el que no se pueda otorgar los permisos de construcción, salvo que sean destinados para la protección, preservación o conservación. O gestión. David, tenía la palabra. Sí, no, yo presidente, quiero no solamente enfatizar que el objeto esencial, ¿verdad?, de este proyecto que está contenido en el artículo primero es proteger. Ahí no hay duda alguna respecto de cuál es el sentido primario, ¿verdad?, de esta iniciativa de ley, ¿ya? Y que además fue debidamente corregido y mejorado, ¿verdad?, en las modificaciones que están planteadas en la última columna. Yo más que nada quería hacer esa salvedad, que no bajo ningún punto de vista, ¿verdad?, bajo ninguna discusión está en cuestión el hecho esencial que es proteger los humedales. O sea, de repente estos detalles de visiones o de temas, no quiero, ¿no es cierto?, que nos llevemos a una discusión respecto del fondo del proyecto presente. No, yo no creo que haya ninguna duda que el proyecto está para proteger los humedales, sino es que un tema de énfasis, porque lo que se refiere a este artículo es que ya aquí lo que ha ocurrido es que un humedal fue decretado como humedal, o sea, ya está protegido. Aquí estamos hablando, ya pasó el proceso de que se hizo la solicitud, ya sea que la hubiese hecho el municipio o por oficio del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces tenemos un humedal. Si tenemos un humedal, además está protegido por la Convención de Ramsar, pero nosotros queremos darle un estatus no solamente internacional a la protección del humedal, porque bastaría la aplicación de Ramsar en términos
exhaustivo para decir todos los humedales están protegidos. Pero ahora por eso la discusión, por eso, bueno, ya, pero eso es una discusión más compleja todavía, porque Batuco es un sitio esencial de migración y ahí está muriéndose todos los días y no está protegido por Ramsar, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando acá es cuando ya está constituido un humedal. Entonces viene lo siguiente, dice, para efecto de establecer condiciones en las que deberán otorgarse permisos de urbanización, pero ¿cómo? Si un humedal lo vamos a urbanizar, o de construcciones, pero ¿cómo? Si un humedal lo vamos a construir, entonces yo encuentro que es totalmente contradictorio, porque ya tiene el estatus de protección. Entonces, a mí me parece que lo que hace la Cámara de Diputados es proteger el humedal, porque el humedal ya existe desde el punto de vista legal. Entonces lo que dice la Cámara de Diputados me parece totalmente... Dado que tenemos un humedal que tiene un estatus de protección, entonces solo se podrán autorizar, dado que es un humedal, proyectos que estén destinados a su protección, preservación, conservación o gestión. Entonces, a mí me parece que es absolutamente razonable en el espíritu que ya tienes un bien público protegido, cautelado, o si tú quieres con una suerte de estatus como si fuera un área silvestre protegida, que de hecho esa es la idea. Entonces, ¿cómo vas a construir en él o cómo vas a desarrollar urbanizaciones en él si es un humedal? ¿Cómo le va a dar permiso a algo que...? Por eso que este artículo a mí no me parece descabellado. Es que para poner un poco en contexto, no hay que perder de vista, claro, el artículo en sí mismo, aislado, parece ese sentido, pero el senador Galilea plantea que justamente en el artículo anterior lo que se permiten es desarrollar una serie de acciones que deben ingresar, por supuesto, al sistema de evaluación de impacto ambiental, con la lógica siguiente, que si es el mismo, porque son instrumentos de planificación territorial, entonces lo ejecuta el ministerio o los famosos PROT que vendrán, o sea, no el ministerio, perdón, el municipio, o los PROT que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Pero hay algunas cosas que son obra de infraestructura estratégica, no sé, me imagino yo, en algún momento Concepción tendrá que ampliar su aeropuerto, que está rodeado de humedales, porque crece en la ciudad, lamentablemente. Claro, pero no es gestión del humedal. Lo que pasa es que la lógica que dice el inciso final que agrega es: no podrá otorgarse permiso de urbanización y construcción salvo que estén destinados a su protección, preservación, conservación y gestión, es la protección, preservación, conservación y gestión del humedal. Entonces, por ejemplo, ahí haría que no fuese factible la ampliación del aeropuerto. O en algún momento, para los que conocen Valdivia, la entrada sur cruza el camino, todo un tremendo humedal para la salida sur hacia Payaco. Evidentemente, en algún momento, con el desarrollo de la ciudad, se va a requerir probablemente una doble vía y todo, y con la redacción actual de la Cámara de Diputados no permite realizar ninguna construcción. En cambio, lo que dice el texto aprobado por el Senado me parece más razonable en el sentido que permite que el instrumento de planificación territorial, que va variando con el tiempo de acuerdo al desarrollo de las ciudades, establezca cuáles son las cosas, qué permisos de construcción se pueden otorgar en ese sector. Sí, es un poco la lógica, porque si se cierra uno totalmente, bueno, hay algunos lugares que están rodeados y algunas obras de infraestructura que son más o menos estratégicas a nivel regional, incluso nacional, que podrían quedar paralizadas y no tienen ninguna posibilidad de expansión. Cuando usted se refiere a la palabra gestión, y ahí dice, bueno, estamos gestionando. Si uno lee este artículo, se refiere a gestión del propio humedal. No tiene nada que ver con gestión de otro tipo de actividades que pueden ser absolutamente, ya sean estratégicas, como dice, estratégicas nacionales. No sé, toda la ruta por la costa de Concepción a Penco pasó por puros humedales, pero finalmente era una infraestructura absolutamente necesaria para esa conurbación. En la misma ciudad de Valdivia se tienen que hacer puentes entre un sector y otro sector. Es parte de la necesidad de la ciudad. Eventualmente el alcantarillado va a tener que pasar a lo mejor por debajo y va a haber que intervenir a lo mejor temporalmente un humedal. Si lo dejamos como está, es una prohibición absoluta, porque la gestión a la que se refiere es la gestión del propio humedal. Y aquí hay que gestionar cosas que van más allá del humedal
y justamente tiene que cuidarse el impacto ambiental y cuidar el humedal que ya está decretado, etcétera, etcétera, como todos sabemos. Entonces, por Dios que la llaman doña Magdalena. Entonces, yo creo que no podemos aprobar, presidente, yo creo que no podemos aprobar una norma que entre tan grotescamente en conflicto con la letra S del artículo 3 de la ley 19.300, porque finalmente vamos a generar una situación incomprensible. Yo creo que tratemos de avanzar porque yo, por lo menos en lo personal, quiero que los humedales tengan un estatus de protección de verdad. A mí no me parece que es protección de verdad que digamos, mire, en un parque nacional, imaginemos que yo quiero darle ese estatus, si yo dijera en un parque nacional para efecto de establecer condiciones bajo las cuales podrán otorgarse permiso de urbanización o construcción en que se desarrollen. Entonces yo lo que se desarrollen en... Sí, por eso, pero lo que podríamos es agregarle a la propuesta que viene de la Cámara de Diputados los aspectos que tienen que ver con infraestructura pública, caminos, puentes, te das cuenta, para en ese caso dejar resuelto, pero nos evitamos sí que nos empiecen bajo este criterio, por ejemplo, a establecer aspectos que tengan que ver con, por ejemplo, con construcciones o con habilitar. En cambio, sí, yo comparto que a lo mejor tiene razón el senador Galilea, que claro, si es infraestructura pública, puentes, qué sé yo, carreteras, caminos, que se entienda que estamos hablando de infraestructura pública, me parece que eso ayuda y no nos deja abierta la puerta, ¿les parece? Entonces, aprobémoslo con una redacción donde Magdalena con... O dejémosla pendiente, sí. Sí, pero igual... sí, no importa, pero igual hagamos una redacción que establezca, que clarifique que salvo que sea en infraestructura pública, yo le pondría de investigación también, o de infraestructura pública como caminos, puentes, carreteras, no sé. Ahí usted hágale, y agregue también investigación. ¿Les parece? Ya, y después ya no queda. Igual vamos a quedar con un pendiente que el anterior. Pero ese no tenemos para qué resolverlo hoy día, lo podemos meditar para la próxima sesión. Y el senador Galilea tiene una comisión que aquí lo pasa bien, ¿ves? Se entretiene, aporta. Sí. Ahí la discutimos, sí. Okay. Ya discutimos el transitorio. Pero veamos transitorio. La Cámara incorporó un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. El plazo para dictar el reglamento señalado en el artículo 2 será de 1 año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Entonces quedó pendiente la redacción del 3 y del... No, y el solo... Usted tiene que... Solo una redacción, lo otro quedó pendiente... La votación. Sí. Ah, la votación. El 3 quedó pendiente de la votación y el 5 este, la redacción. Lo vemos. Ya, ¿Ya? perfecto. Y usted tiene que ahí proponernos una redacción con el Ejecutivo. y con los asesores que quiero. Y